Si hay alguno que nos está visitando recientemente, en este tercer trimestre del año, que abarca de julio a septiembre, estamos estudiando acerca de la ética cristiana, un curso que se estará dando en al menos dos partes. En esta primera hemos estado estudiando acerca de las perspectivas desde las cuales abordar las distintas situaciones, es decir, hemos definido una decisión ética, un juicio ético como la aplicación de la palabra a una situación por una persona. Ya vimos ampliamente, ¿verdad?, lo que significa, en parte, ¿verdad?, lo que es aplicar la palabra, estar atentos a las distintas maneras en que la Escritura nos enseña, porque toda ella nos enseña. Ahora estamos enfocándonos en la parte de la situación, o llamada también perspectiva situacional, es decir, ahora que estoy en esta situación, ¿cómo aplico esa palabra? Sabiendo, como vamos a ver hoy, que las situaciones que tengo en la Escritura suelen diferir, a veces un poco, a veces bastante, de las situaciones que yo vivo en el tiempo en el que el Señor me ha puesto. Entonces podemos recordar lo siguiente: la perspectiva entonces situacional busca responder la pregunta: ¿cómo podemos dar gloria? ¿Cómo podemos cambiar el mundo para dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos cambiar el mundo para dar gloria a Dios? Es decir, consideramos el resultado de nuestras acciones en el mundo, pero considerando, ¿verdad?, siempre que este mundo es el mundo que hizo Dios, es el Dios creador y soberano. Ninguna situación que enfrentemos puede escapar de esta realidad. Hay un Dios y se ha revelado. A la vez, tampoco podemos escapar del hecho de que el mundo en el que estamos es un mundo caído en pecado, afectado por el pecado, y en el cual no podemos ignorar el papel que una sociedad y una nación entera influye y juega. Y cuanto más cuando esta nación está entregada en mayor medida al pecado. Pero finalmente, y fue donde finalizamos la semana anterior, no podemos ignorarnos a nosotros mismos, de modo general. Es decir, cada uno es diferente. Y sin embargo, las situaciones que enfrentamos son comunes a todos los hombres. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea común a los hombres. La 1 Corintios 10:13, que era la respuesta de la rifa que hizo el pastor Eduardo. El libro es muy bueno, yo lo quería, pero vi que era la pregunta del curso de ética, entonces bien, voy a participar. Pero esa era la respuesta. Todos enfrentamos tentaciones para quebrantar los mandamientos de Dios, pero de manera diferente. Es decir, hay quienes la tentación a robar es directamente, bueno, yo quiero quitarle al otro lo que tiene. Pero para otros la tentación o la manera en que han pecado robando, quebrantando el no hurtarás, es quizás no declarando debidamente los impuestos o pagando lo que deben realmente a las personas. Otros engañando cuando hacen sus negocios. Y muchos otros, como señala Frame, robamos a Dios el honor que solo a Él le pertenece. El punto es, estamos hechos de manera distinta, con inclinaciones diferentes y con vocaciones diferentes. Pero el hecho de que haya esta diversidad de situaciones en las que debemos aplicar la palabra, no significa que no haya algo que nosotros vivamos tan radicalmente diferente en la que no tengamos una porción de la Escritura que nos ayude, dándonos un principio. O la Escritura como un todo, que no nos dé un principio que nos ayude al final. Pero ¿qué cosas podemos decir nosotros cuando nos consideramos nosotros como creación de Dios? Que voy a enfocarme un poco más en esa parte física de cómo el Señor nos ha hecho. Sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos cuerpo y alma. Pero es que en días recientes, ¿verdad?, las personas, conforme adquieren un entendimiento de cómo el Señor nos ha hecho, un conocimiento que, como vamos a ver, y como todo lo que sucede, no es perfecto porque no conocemos plenamente lo que el Señor ha hecho, pero que ha ido avanzando, se ha llegado al argumento entonces de que ciertas conductas pudieran justificarse por una constitución genética. Por ejemplo, hubo hace unos años, hace unas décadas, en los años 60, que se llegó a documentar lo que ahora se llama el síndrome XYY. Afecta solamente a los hombres. Y físicamente no hay mucha manera de poder sospechar si un hombre lo padece. Realmente, a veces suele reflejarse en que son hombres más altos que la familia cercana que tienen.
Y por ejemplo, entre el año 1965 y 1966, en las revistas Nature y Lancet, Patricia Jacobs y sus colegas de la Universidad de Genética Humana descubrieron que 9 pacientes entre los 17 y 36 años, que medían en promedio 1,80 m de altura, tenían precisamente esta condición. Había un Y adicional. Pero, ¿qué resulta en ese estudio? Bueno, no solamente hicieron la descripción física de cómo podían ser, ¿verdad? Bueno, suelen ser más altos, algunos han sospechado si pudiera haber una mayor incidencia de acné, pero no está comprobado. Pero además agregaron esto: los calificaron erróneamente de ser delincuentes agresivos y violentos. Y esa etiqueta permaneció. De manera que luego también en series populares a veces se ha identificado que si alguien era de un tipo violento, es que ese tiene el síndrome XYY. Y para algunos eso ha permanecido, pero realmente no hay mayor diferencia. Es decir, son hombres que pudieran ni darse cuenta de que lo padecen. Puede ser que algunos experimenten algunas dificultades en el aprendizaje y que requieran terapias de lenguaje, pero como les digo, dejando eso de lado, muchos ni sospecharían que lo tienen. Pero antes de que esto se supiera entonces, de que esto pudiera pasar, y si solo nos hubiéramos quedado con la descripción original de que son hombres violentos que se involucraban en pandillas y otras conductas criminales, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si realmente no se hubiera avanzado en la comprensión de lo que esta enfermedad implicaba y que realmente no era cierto que todos los que lo padecen son hombres violentos dados a involucrarse en pandillas y otras conductas criminales. ¿Qué vamos a hacer? Abortarlos. Los vamos a estigmatizar desde que nacen, haciendo pruebas adelantadas. ¿Por qué traigo el tema? Bueno, porque en Dinamarca desde el año 2004 se ofreció un escaneo gratuito a todas las mujeres, un examen prenatal para la detección del síndrome de Down. Para el año 2007, apenas 3 años después de que ese examen se implementó, los primeros reportes ya indicaban un descenso en la mitad de nacimientos de niños con síndrome de Down. Un reporte del año 2020 indica que en el año anterior, en el 2019, solo nacieron 18 niños con esta condición, 7 porque los padres decidieron proseguir aún con el reporte que lo confirmaba, y los otros 11 porque hubo o un falso negativo o fueron padres que decidieron que nunca se iban a hacer la prueba. Es decir, los niños con síndrome de Down en Dinamarca cada vez son menos. Por supuesto, no hay que adivinar cómo es que eso se da. Quienes reciben el reporte con la confirmación deciden proceder con el aborto. Este reporte de una revista secular dice lo siguiente: en los países ricos parece ser a la vez el mejor y el peor momento para el síndrome de Down. La mejora de la atención médica ha duplicado con creces la esperanza de vida. Un mejor acceso a la educación significa que la mayoría de los niños con síndrome de Down aprenderán a leer y escribir. Pocas personas hablan públicamente de querer eliminar, entre comillas, el síndrome de Down. Sin embargo, las decisiones individuales están sumando algo muy cercano a eso. ¿Qué hacer? ¿Podemos nosotros justificar decisiones que tomamos en las vidas de otros por causa de cómo son? Pero la otra pregunta también es: ¿puedo yo justificar decisiones que yo tomo a causa de una condición que se me haya diagnosticado o porque se sospecha o se cree que padezco algo? Por ejemplo, la constitución genética también se ha vuelto un argumento para justificar el pecado, como en el caso de la búsqueda de un gen gay u homosexual. Tales estudios no han sido conclusivos. Algunos, en vez de buscar si específicamente se trata de algo en el ADN, han propuesto otra hipótesis que es acerca de, podríamos llamarlo como una especie de baño hormonal cuando el feto se está gestando, y que dependiendo de cómo haya sido esa combinación hormonal, pues resultará muy probablemente en que ese hombre tenga atracción por otros hombres o por otras mujeres, y lo mismo con las mujeres. Dependiendo de cómo haya sido esa combinación, será atraída a otras mujeres o a los hombres. Lo mismo quizás alguno podría buscar con el alcoholismo o con la mentira.
Aquí en este caso, de nuevo, no necesariamente con un componente genético, pero ustedes saben, existe algo llamado psicología evolucionaria. O sea, si ya no fuera suficiente con psicología, tenemos también psicología evolucionaria. Entonces, ¿por qué mentimos? Claro, la explicación no puede venir entonces de la entrada del pecado al mundo. Tiene que verse como alguna ventaja evolutiva que en algún momento sirvió para que la especie sobreviviera. Y que por lo tanto eso le habrá dado, según de nuevo en el entendimiento de ellos, al Homo sapiens mayor ventaja sobre otros homínidos que no lo hayan hecho. Eso lo representa muy bonito en unas series donde ponen a algo que se parece a un hombre, mintiéndole a otro acerca de algo que haya hecho. Y así es como lo quieren presentar como algo natural. En algún momento hubo el primero que hizo algo que ahora llamaríamos mentira. Y luego se fue adoptando como práctica y ahora es parte de nuestro ser. En el fondo, ningún elemento genético u hormonal excusa el pecado enteramente. De hecho, todos nosotros ya estamos afectados por el pecado. No solo somos incapaces del bien moral, sino que enfermamos, nos debilitamos y morimos por causa del pecado. Hay que entender que nuestros cuerpos no son lo que el Señor, como el Señor los creó originalmente. O sea, si tuviéramos que hablar por consecuencias físicas en nuestro cuerpo, por supuesto todos estamos afectados. Y sin embargo, la Escritura nunca presenta ninguna de nuestras condiciones físicas como para excusar el pecado. Vean, por ejemplo, Jeremías 13:23. Pregunta al Señor a través del profeta lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Veamos los ejemplos, ¿verdad?, con la que esta pregunta se está ilustrando. ¿Mudará el etíope su piel? Es decir, ¿cambiará esta persona el color que tiene en su piel? Los etíopes en este caso una coloración oscura, piel negra. Y el leopardo sus manchas. Es como si el Señor dijera: yo sé cuál es su predisposición, ustedes están habituados al mal. La intención de su corazón y sus pensamientos son de continuo solo el mal. Es parte de ustedes como las manchas al leopardo y el color de piel para el etíope. Pero ¿qué más dice el Señor? Excusa el pecado. Pero como esos son ustedes, entonces no se preocupen, yo sé que el mal es lo único que van a hacer, no se los voy a tomar en cuenta. No, vean lo que continúa diciendo el profeta en ese pasaje, versículos 24 y 25. Jeremías 13, 24 y 25. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Ustedes son responsables por sus pecados. ¿Están habituados al mal? Sí. ¿Sus cuerpos no son lo que tienen que ser? Sí. ¿Y son responsables por sus pecados? También. Y esto es lo que nosotros debemos entender por la doctrina de la incapacidad humana, que nacemos pecadores, que nos apartamos desde la matriz y nos descarriamos hablando mentira. Parte de la inconsistencia que tiene el mundo es que, obviamente, si quieren adoptar esta visión meramente materialista del hombre, como una especie más y que todo se puede traducir simplemente a explicaciones en ciertas características del ADN o de las hormonas, entonces, ¿qué nos distingue realmente a nosotros de los animales? Hay que admitir que para muchos de ellos simplemente, si son consistentes, no lo hay. Seríamos un animal más, una especie con otras especies. Y por lo tanto, y así de absurdo como pueda parecer, muchas veces se va a querer buscar, justificar algo como natural, porque vean, es que también estos lo hacen. Vieras, hay unos albatros machos que agarran unos huevitos y también se ponen a empollarlos. ¿Somos nosotros realmente simplemente otra especie animal? Pero cuando vamos a la visión bíblica del hombre, creado a imagen de Dios, nosotros no somos otro animal. Y por lo tanto, sí podemos tomar decisiones. Que pueda haber algo en nosotros que pueda afectarnos para predisponernos a cierta conducta, no lo justifica. Y el poder del Evangelio nos da a nosotros el testimonio
de que el Señor tiene el poder para salvarnos aún de ello. De tal manera que aunque si llegara a decirse, se ha encontrado la causa exacta de por qué ciertas personas tienen una tendencia al alcoholismo, por qué algunas personas tienen cierta tendencia a algunas conductas violentas u homosexuales, nosotros vamos a decir, sí, el Señor tiene el poder de cambiar todo eso también. No significa que esa lucha será para esas personas más sencilla, que habrá tentaciones en un futuro, pero el Señor tiene el poder para salvar de todo ello. La representación de Adán en nuestro lugar fue como cabeza de la humanidad, pero reconocemos que Él fue creado perfecto, por lo que si Él, quien no tuvo ningún defecto hormonal o genético, cayó, ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho mejor que Él. Ahora también, hablando de limitaciones físicas y de afectaciones, hay que también reconocer que en los días que vivimos, el lenguaje políticamente correcto de nuestros días evade usar palabras como ciego, sordo, discapacitado, y en cambio apela a términos más como persona con ceguera, o persona con problemas de visión, persona con problemas auditivos, porque, y es así como a veces también lo presentan, lo he escuchado de primera mano, ¿verdad? Lo que queremos resaltar primero es el hecho de que son personas. De nuevo, es parte de la inconsistencia. Por otro lado, somos animales, pero aquí persona. Es persona con ceguera. Es persona con, porque primero son personas. Qué bueno que ahí sí lo ven. Entonces, lo cierto es que todos tenemos discapacidades, en mayor o menor medida. O sea, al final de cuentas, hay algunas que llegan a ser mucho más evidentes. Y la Escritura a nosotros también nos señala que debe haber ciertamente un trato compasivo para aquellos con limitaciones más notorias. Levítico capítulo 19. Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Muy similar también tenemos Deuteronomio 27:18. Deuteronomio 27:18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Aún desde esos días, ¿verdad? Tenían que haber tales instrucciones. Podemos ya sospechar, ¿verdad?, de los abusos a los que personas que sobrevivían en primer lugar a esa condición luego tenían que enfrentar. Alguien poniéndole tropiezo o diciéndole improperios, sabiendo que la persona ni cuenta se iba a dar, pero el Señor le dice, yo soy Dios. Recuerden, nunca podemos eliminar esta circunstancia de nuestras vidas. Hay un Dios que se ha revelado y Él es testigo de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Pero por supuesto, desde estos días que tenemos esta ley, a los nuestros han habido cambios muy favorables. Recordemos que todavía en los días de Jesús, ¿qué es lo que nosotros leemos? En los días de Jesús y de los apóstoles, respecto de los ciegos, de los paralíticos, de los mancos, de los cojos, la mayoría de ellos estaban relegados a ser mendigos. Habían pocas opciones reales para sostenerse a sí mismos con un trabajo. Y ha sido un trayecto largo. Aunque han habido casos notorios de hombres y mujeres que hayan podido destacar en algunas áreas a pesar de alguna discapacidad notoria, como el caso de Beethoven en la música, de Fanny Crosby, ¿verdad?, la compositora de los himnos y su ceguera, Franklin Roosevelt, que fue presidente y que por causa de la polio quedó en silla de ruedas. Pero salvo casos así que pudiéramos nosotros citar, realmente muchas personas hoy se han visto beneficiadas por herramientas y condiciones que ya damos por un hecho. Sillas de ruedas, braille, lectores de voz, lenguaje de señas, todas estas representan un avance, aunque de nuevo para nosotros lo demos por sentado, pero por muchos siglos eso no fue la realidad para personas ciegas, sordas, mudas, paralíticas, que realmente fueron mucho más difíciles. Pero ¿por qué es que estoy hablando hoy de todo este tema? Bueno, porque junto con ello, ¿por qué es que algunas de esas cosas se dan? Bueno, porque vienen a través de regulaciones también del Estado, del gobierno y de las empresas.
para garantizar un mínimo de condiciones de accesibilidad. Y muchas de esas regulaciones han traído bien. Bueno, no tenía aquí en las notas, pero solo para dar un ejemplo. Muchos de nosotros no nos vemos afectados por el hecho de que en las aceras, ¿verdad?, se habilite como una especie de rampita, ¿verdad?, para poder facilitar el que personas puedan utilizarlo. A mí no me afecta, pero para quien lo necesita le trae mucho beneficio. Y que aunque incluso a veces no es necesariamente por una silla de ruedas, hasta para cuando uno iba con un coche, hasta resulta cómodo también para llevar al pequeño. Es muy diferente cuando mi esposa y yo estuvimos en otro lugar donde eso no estaba. Es mucho más complicado y es donde uno dice, mira, sí, hace diferencia. Y qué bueno que está. Pero, de nuevo, ¿puede realmente el gobierno tratar de regular y facilitar la vida para todos? Ese es un tema que se ha vuelto predominante en muchas áreas. Les ilustro, por ejemplo, en el área en la que yo me dedico. Sitios web. Hay normas de accesibilidad para que los sitios sean de mejor o de mayor facilidad de uso para personas con problemas visuales, de audición, etc. Entonces, un video, si tiene subtítulos, qué bien, porque para el que no oye, puede leer y puede darse una idea de lo que está ahí. Si usted hace el sitio de cierta manera y pone un software de estos que asisten por voz y se pone a leer el sitio, si está bien hecho, leerá las oraciones de manera coherente. Es decir, la persona se podrá dar una idea de cómo poder navegar por el sitio, aunque no pueda ver el menú, aunque no pueda hacerle clic a los elementos. Esto se conoce por sus siglas en inglés como las normas ADA y obliga, ¿verdad?, entonces a que las plataformas que den sus servicios en los Estados Unidos permitan un mínimo funcional para que precisamente los programas de asistencia visual, auditivos y ofreciendo contraste de colores, subtítulos en los videos, descripciones en las imágenes, todo esto, ¿verdad?, hay que hacerlo. Pero ¿qué es lo que está además en estas normas? No solamente que es como algo bueno que hacerlo, es que si usted no lo hace se expone a demandas. Entonces, de esa manera es como han llegado algunos proyectos. Hay que hacerle un rediseño a este sitio porque no cumple con las normas de accesibilidad, porque el cliente está preocupado no porque las otras personas puedan usar su sitio, sino porque le puede llegar una demanda bastante elevada. Y hay personas en los Estados Unidos que se dedican a eso. Y se empiezan a visitar sitios y dicen, mira, eso no lo puedo usar, aunque él no lo necesite. Demanda. ¿Para qué? Para sacar dinero. Entonces, ¿cuál es la motivación en el fondo? Por supuesto, la empresa hablará de su compromiso en contribuir con un mundo más accesible, más justo, pero en el fondo hay dinero de por medio. Hay clientes que lo necesitan, nosotros le podemos cobrar por hacerles ese trabajo. Por lo tanto, no son las regulaciones gubernamentales ni las grandes empresas las que primero deberían atender estas situaciones de modo general, sino que la iglesia puede hacer mucho más. Como dice Frame, la iglesia puede hacerlo mejor, ya que la iglesia local puede examinar cada situación individual para ver cuáles son las necesidades de una persona y los recursos que tiene para satisfacer esas necesidades. Y puede hacerlo con una visión que proporciona la palabra de Dios. Es decir, hermanos, yo lo traigo esta mañana para considerar que no debemos nosotros dejar que esto lo asuman otros, sencillamente. Y dejar, bueno, que sean otros que lo regulen, sino nosotros también tener en cuenta, hay otras personas a las que debemos atender. Particularmente, puede llegar el día, ¿verdad?, en que el Señor también nos conceda personas sordas. ¿Tenemos a personas preparadas para poderles transmitir el mensaje a través de un lenguaje de señas? Si llegaran personas ciegas, ¿tenemos cómo proveerles literatura que ellos sí puedan leer? Somos nosotros los que podemos realmente saber cómo mejor ayudar a una persona. Yo no estoy en contra de todas estas regulaciones que han traído ciertos beneficios. También debemos cuidarnos nosotros de adoptar la postura de reclamar solo por derechos y regulaciones. Y a la vez yo debo estar consciente de mis propias limitaciones. ¿Para qué? Para servir al Señor contento con la situación particular en la que yo estoy y no codiciando las ventajas que otros aparentemente tienen. Vivimos en días de mucha insatisfacción y muchos sienten que es injusto que otro tenga más que otro o que otro sea más capaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como no pasaste el examen de admisión, te vamos a dar unos puntos extra porque vienes de cierta zona demográfica que es más afectada por ciertas condiciones, te damos más puntos
y entonces ahora sí te da la nota. No sé si algunos vieron las noticias, ¿verdad? De el método de calificación que ahora está empleando el TEC. ¿Será justo realmente que aquel que sí demostró la habilidad al hacer el examen no pueda ingresar porque sencillamente lo pusieron en una zona o por cumplir una condición económica aparentemente que le da ciertos beneficios y ventajas? Entonces a ti no te vamos a dar campo. Nosotros no debemos adoptar tales maneras de pensar que esa es como mejor se le ayuda a las personas. Y lo otro, como resumen para esta sección, habiendo hablado de las limitaciones físicas y de los aspectos genéticos y hormonales que pudiéramos involucrar cuando soy yo quien estoy en una situación particular y debo decidir, no lo olvidemos, sigo siendo responsable de tomar decisiones bíblicas. Y no puedo ampararme a simplemente decir, es que el Señor me hizo así. Ahora bien, entonces ya habiendo visto estos tres hechos que nunca podemos eliminar en toda situación, es decir, que hay un Dios que me ha puesto en un lugar específico y me ha hecho de cierta manera, ¿qué estrategias puedo emplear yo para tomar una decisión? Ahora sí, estoy en el momento de tomar una decisión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico en la situación en la que estoy? Bueno, vamos a ver tres estrategias, amparados en un material adicional que tiene también John Frame. Vamos a ver la estrategia del relajamiento, la estrategia del rigor y finalmente la estrategia de la autoridad humana. Para entender estas estrategias, vamos a utilizar una ilustración. Creo que está en la siguiente. Sí. Fue lo mejorcito que pude encontrar. Es que es muy específico lo que él quiere. Entonces, pero imaginen que esa casa está en medio del desierto. Lo que le faltó fue un poquito más de vegetación, porque la idea es que tenga como un jardín a la par, jardín más bonito, ¿verdad? Y ya después sí está la zona desértica. Entonces la misión es poner una cerca. La pregunta es, ¿dónde la vamos a poner? ¿La ponemos muy cerca de la casa? ¿La ponemos más lejos de la casa? La estrategia de relajamiento es quien pone la cerca bastante más lejos de la casa, mucho más cerca del desierto. La casa representa las normas explícitas que tenemos en la Escritura. De esas no hay manera de perderse, es lo que el Señor ha dicho y sabemos que podemos hacerlo. En el jardín hay cierta inseguridad, hay cosas que son permitidas pero otras no. Y el desierto es definitivamente lo que no se puede hacer. Entonces ya podemos entender un poco ahora cómo usar esta ilustración. Si yo extiendo la cerca muy cerca del desierto, quiere decir que yo me voy a estar permitiendo cosas que posiblemente no debería estar haciendo. Si la cierro mucho, habrá cosas que yo puedo hacer, pero que no estoy haciendo por emplear una estrategia más rigurosa. Entonces empecemos con el relajamiento. De nuevo, imaginemos ya esa casa que les he puesto ahí, tiene su jardín, y entonces, como la casa representa esas cosas que se mandan o se permiten claramente en las Escrituras, ahora nosotros vamos a poner esa cerca, pero bien lejos, más cerca del desierto. ¿Y por qué haría alguien eso? Aún sabiendo que se expone al riesgo de hacer cosas que el Señor no permite o no nos ha mandado hacer y que serían pecado. Bueno, porque la persona posiblemente piensa, es que realmente las situaciones que yo vivo son tan diferentes a las que están en la Escritura que hay poco de ahí que yo pueda aplicar. Entonces, como no sé, mejor lo hago. Realmente no creo que la Escritura me diga algo al respecto. Entonces, cuando adoptamos esa estrategia relajada, ponemos esa cerca mucho más cerca del desierto que de la casa. Y por lo tanto, tenderíamos nosotros a ser permisivos. El riesgo, por supuesto, de una cerca tan grande es que al caminar en un terreno tan inseguro, estaremos permitiendo cosas que no son claras y que de hecho la Biblia prohíbe si estudiáramos más de cerca lo que dice la palabra. Entonces, claramente podemos ver varias consecuencias si esa fuera la manera en que usualmente nosotros pensamos, si esa es la manera en que usualmente abordamos las situaciones en las que estamos. Muchos entonces empezarían a racionalizar sus pecados, porque total, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso que la Biblia hablaba de todo esto que ahora el pastor estaba mencionando, de ADN, de sitios web? La Biblia no dice nada al respecto. Mejor hago de otra manera.
Eso es peligroso. Algunos pueden quedar satisfechos escogiendo lo que les parece el menor de los males. Yo sé que el ejemplo ese ha dado mucho y ya luego volveremos, ¿verdad? Al tema de cómo escoger entre dos situaciones que parecen igualmente pecaminosas. Pero quien de nuevo ha extendido esa cerca mucho va a decir, la Biblia no dice nada al respecto, eso es lo que me parece menos pecaminoso, es lo que voy a hacer. Otros se van a permitir excepciones inadecuadas a los mandamientos porque de nuevo, como la Biblia no dice explícitamente que eso esté prohibido, entonces lo hago. Los ejemplos que el Señor nos da en la sección conocida del Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando Él está denunciando a aquellos que tenían esa aplicación superficial de la ley, ilustra el tipo de pensamiento en esta estrategia relajada. Que era lo que algunos pensaban, no, lo único que está prohibido es el acto explícito del adulterio. No, pero el Señor viene y dice, no, si alguno ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno dice, no, es que eso fue lo único que el Señor prohibió. Ahora, por supuesto, ahora nosotros tenemos esas palabras de Jesús, es simplemente para ilustrar. Eso lo puede hacer alguien con otra situación. Es que no tengo ese mandamiento explícito que lo prohíba. También pudiera incitar a otros cristianos a agregar calificaciones falsas a los mandamientos de la Biblia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estamos estudiando la palabra. Vemos una instrucción, en especial de las que les fueron dadas a Israel, y decimos, no, eso no es para mí. Por ejemplo, Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Sí, nada para mí, yo no tengo bueyes. Esa es la manera, ¿verdad? En que entonces alguien simplemente pudiera decir, aquí no hay nada para mí. Eso es para los ganaderos. O eso es para los que en algún momento lleguen a tener. Bueno, si en algún momento llegara a tener algún animal, quizás lo que pudiera derivar de ahí es que hay que tratarlo bien. ¿Sí? Pobrecito, que coma el animal mientras está trabajando. Pero es eso lo que se entiende de este pasaje, por ejemplo, cuando lo vemos utilizado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que escribe Pablo en 1 Corintios 9:9? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, de hablar de la instrucción para los bueyes, ahora Pablo está pasando a una aplicación para aquellos que sirven al Señor, en particular él como un apóstol. Pero también luego le escribe a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y, aquí ahora citando a Lucas, digno es el obrero de su salario. ¿Esto para referirse a qué? ¿Qué tenemos en el contexto? Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esto es una remuneración económica. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, de un mandamiento de no poner bozal al buey que trilla, Pablo deriva una aplicación contemporánea de que los que trabajan predicando el Evangelio tienen derecho a ser reconocidos económicamente. Pablo puede ver esa situación y conectarla con otro asunto que parece que no tenía relación. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos de esa manera de pensar, hermanos. No es que las situaciones son tan diferentes, ¿verdad? Era una sociedad agrícola, nuestros días son de trabajos de otra naturaleza, ya no hay más una teocracia. No, vemos cómo Pablo pudo trazar ese camino. Y si lo hizo con ese, quiere decir que lo podemos hacer con muchos otros mandamientos. También, como consecuencia, ¿verdad? Una estrategia relajada puede llevarnos a pensar que el fin justifica los medios. Es decir, cuando nosotros creemos que los hechos, las metas y los medios que la Escritura nos da son bastante diferentes o no muy claros, podemos inclinarnos a juzgar las acciones basándonos solamente
en las motivaciones modernas. Por ejemplo, alguien que roba porque tiene hambre. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Pero por qué? Proverbios capítulo 6, versículos 30 y 31. Dice así: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. La Biblia de las Américas dice: no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre. Es decir, nosotros podemos llegar a una comprensión. Y cuando se usa esta palabra, lo que hay que entender es que no estamos diciendo que lo aprobamos. Lo que estamos diciendo es que lo entendemos. Es decir, yo puedo entender lo que es tener hambre. Yo puedo entender lo que es, o sea, si estuviera en lugar de esa persona, no tengo cómo adquirirlo, estoy ya con un hambre y veo una ocasión para tomar algo. Puedo entender, pero no lo justifica. Si es sorprendido, igualmente tiene que pagar por las consecuencias de sus actos. Pero de nuevo, quien piensa que las situaciones son muy distintas, no va a ver que pasajes como estos siguen teniendo relevancia para nosotros. Una estrategia relajada entonces dirá que el no hurtarás no puede aplicarse a estos casos porque, bueno, si hay hambre, hay que comer. Y no es realmente la manera de pensar. ¿Cómo podemos nosotros corregir una tendencia a una estrategia relajada? Bueno, nuevamente hay que volver a lo que ya vimos respecto a la norma de Dios. Toda la Escritura es suficiente, toda ella es útil. ¿Para qué? Para hacernos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Y ya vimos lo que era una buena obra. Toda ella. Por lo tanto, combatamos esa tentación a pensar de que es que no hay nada en la Escritura que me pueda ayudar en esta situación. Combatamos esa manera de pensar cuando otro diga, pero ¿qué tiene la Biblia que decirnos a nosotros en nuestros días? Tiene mucho que decirnos. Incluso cuando encontramos que las situaciones de las Escrituras y de la vida moderna parecen ser diferentes, y de hecho lo son, en lugar de concluir que la Biblia es inaplicable, debemos más bien admitir nuestras limitaciones y determinar, estudiar la Escritura hasta estar seguro de qué es lo que realmente ella enseña. También, por supuesto, podemos buscar la opinión de los pastores y de hermanos maduros en la fe. ¿Para qué? Para que ayuden a corregir nuestra manera de pensar. La segunda estrategia, que posiblemente quedaré a la mitad de ella, es la estrategia de rigor. En este caso, ¿verdad? Siguiendo la ilustración de la casa y el jardín y el desierto, bueno, entonces vamos a decir, no, esa cerca estaba muy grande, vamos a reducir, vamos a ponerlo más cerquita de la casa. De este modo, entonces yo voy a prohibir la mayoría o todo lo que no está muy claro para evitar tropezar en la inmoralidad, para no caer en pecado. Entonces, a diferencia de la estrategia relajada, cuando voy con esa estrategia de rigor, yo sí estoy reconociendo, la Biblia tiene mucho que decir. El asunto es que me voy a limitar a esas situaciones expresas y en lo que no está dicho usualmente voy a decir, bueno, si no está, no se puede. El problema es que hay mucho de lo que está fuera, ahí en el jardín, que sí es permitido. Y que no solo es permitido, sino que se nos manda. Este no es un asunto solamente de libertad cristiana. Es decir, en esta ilustración hay que ver hay cosas que podemos hacer, pero no están expresamente dichas en las Escrituras. Y no solamente que podemos, hay cosas que deberíamos hacer, pero de nuevo, no están expresamente así el mandamiento por la diferencia de las situaciones en las que ahora nosotros estamos. Pero como he cerrado tanto la cerca, voy a estar entonces restringiendo mandamientos que debería estar realizando. Pero prefiero entonces, como dirían, fallar a la segura. Como consecuencia, por supuesto, una estrategia de rigor va a afectar la libertad cristiana, prohibiendo lo que en ciertas condiciones es correcto. Volviendo a uno de los casos más conocidos que tenemos en la Escritura, la comida sacrificada a los ídolos. Pablo se pronuncia,
¿Quiénes son los de conciencia fuerte? Los que entendían que los ídolos nada son y que podían comer de la carne. Sin embargo, es interesante que Pablo tampoco manda entonces, a partir de hoy todos deben comer carne. Ese no es el mandamiento. Más bien Pablo tiene que instruir a los de conciencia fuerte, ¿verdad?, para que no pongan tropiezo a los de conciencia débil. Pero tampoco hizo lo contrario. Pablo no adoptó lo que hubiera sido una medida más sencilla. A partir de hoy, nadie come carne, y así entonces la conciencia de nadie es violada. Más sencillo. Pero tampoco lo hizo. Por supuesto, una medida así evitaría, ¿verdad?, que los creyentes de conciencia fuerte fueran de tropiezo a los de una conciencia débil, pero a la vez, una medida así, ¿qué haría? Privaría a los de conciencia fuerte a disfrutar de una bendición apropiada, porque todo lo que Dios creó, como dice 1 Timoteo 4, 4 y 5, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Finalmente, la segunda consecuencia es que una rigurosidad tal puede traer desánimo a los creyentes. ¿Por qué? Porque podríamos estar dando nosotros la impresión de que la palabra de Dios es simplemente una carga pesada. Y eso es triste porque la ley habla de sí misma como la ley de libertad. Esa es la ley de libertad para el cristiano. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con lo que no está expresamente permitido? Si nosotros pasamos cayendo del lado de la condenación, bueno, es que como no está así expresamente dicho para las situaciones de nuestros días, mejor no hacerlo. Estaríamos cayendo en listas de lo que no se puede hacer. ¿Y tal cosa se puede hacer? Bueno, no está en la Biblia, no se puede. No se puede. Y esto tampoco. Y esto es pecado. Y esto es pecado. Y esto es pecado. Posiblemente alguien dirá, la motivación podía ser correcta. Quería guardar a mis hermanos de caer en algo que no estábamos seguros. Pero de nuevo, si vamos a la Escritura, deberíamos nosotros tener la certeza de si lo que estamos haciendo realmente tiene ese respaldo bíblico. La próxima semana, si el Señor lo permite, finalizamos este aspecto del rigor y terminaremos con la otra estrategia de la autoridad humana. Recuerden, hermanos, que si tienen preguntas me las pueden hacer llegar. A las 10:20 estamos dando inicio.